Todo lo que modelamos en Rhino existe en un espacio de coordenadas. El objeto más sencillo que podemos dibujar es un punto. Podemos cliquear en el espacio y el punto va a tener las coordenadas que tenía nuestro mouse en ese momento. Siempre esas coordenadas las podemos ver en la esquina inferior izquierda. También podemos escribir las coordenadas del punto escribiendo un número para cada coordenada separado por una coma. Por ejemplo, 10,5, y si apretamos Enter podemos setear la coordenada Z en 0. Y si escribimos el número 0, el punto siempre se va a setear en el 00 del C-plane en el que estemos trabajando. Si cliqueamos un objeto y vamos al panel de propiedades, podemos leer el tipo de objeto y acá confirmamos que Rhino considera ese objeto un punto. Si vamos a la ventana de detalles, podemos también leer las coordenadas de ese punto en el mundo de coordenadas. El siguiente objeto más sencillo que podemos dibujar es una curva. Déjenme que hago doble clic en el viewport top. Con el comando line podemos trazar una curva a partir de 2 puntos, haciendo clic ambas veces. También podríamos setear las coordenadas de cada punto por separado. Por ejemplo, 25,5 para el primer punto, 30,15 para el segundo punto. Si cliqueo este objeto, vamos a ver que Rhino lo considera una curva abierta. Y en la pestaña de detalles podemos leer las coordenadas de los 2 puntos que lo definen y el largo de esa curva. También podemos medir el largo de una curva con el comando length. O podemos medir la distancia entre 2 puntos con el comando distance. Un ejemplo de una curva cerrada es un rectángulo. Puedo setear el tamaño del rectángulo haciendo clic 2 veces. O también puedo hacer clic para setear la esquina del rectángulo. Y la primera medida que escriba va a setear el ancho. La segunda medida que escriba va a setear el alto. Valores negativos van a dibujar el rectángulo en la dirección opuesta. Podemos acceder a los puntos de control de todas estas formas con este comando de acá. Podemos apagar la visualización de esos puntos de control apretando Escape. Y también podemos seleccionar las partes que componen un objeto manteniendo apretado Control Shift para seleccionar un segmento de esta polilínea y modificarlo de manera individual. El siguiente tipo de objeto son las superficies. Puedo construir una superficie plana con cualquier curva cerrada con el comando Planar Surface. Rhino identifica a este objeto como una superficie. Puedo visualizar la superficie cambiando el tipo de visualización del viewport, haciendo clic en la flechita y eligiendo una visualización como Shaded, que va a sombrear los objetos tridimensionales. Esas líneas que estamos viendo se llaman isocurvas. Siempre se dibujan en el eje medio de ambas direcciones de la superficie. Las superficies también tienen puntos de control que puedo editar. Y podemos calcular el área de una curva cerrada o de una superficie con el comando Area. Cabe aclarar que si la curva no es plana, como podría pasar en este caso, el comando Planar Surface no va a funcionar. Puedo proyectar cualquier objeto al C-plane con el comando Project to C-plane. Ahora me da la opción de si quiero borrar o no el objeto original. Le voy a decir que lo borre. Y ahora que la curva está cerrada y es plana, puedo construir una Planar Surface. Una vez más, voy a cambiar este viewport a Shaded. Dos superficies joineadas, que solo las puedo joinear si sus aristas son adyacentes, se convierten en una polisuperficie. Déjenme que borro las curvas que me quedaron de más. Y una polisuperficie cerrada, como puede ser una pirámide, aunque en la descripción diga que es un sólido, no existe como un objeto lleno. Si lo explotamos, podemos ver que en realidad se tratan de muchas superficies que juntas encierran un volumen. En Rhino no existen objetos sólidos, solo superficies. Antes de explotarlo, ese volumen que encerraba la polisuperficie cerrada lo puedo calcular con el comando volume. Existen otros tipos de geometrías tridimensionales, como las meshes, que se tratan de puntos en el espacio que están conectados por caras cuadrangulares o triangulares, y las subdis, que tienen la misma estructura de una mesh, pero dibujan superficies continuas. Podemos cambiar la visualización de la subd pasando de la estructura de puntos conectados en caras a la visualización de la superficie resultante. Con Selection Filter, que está acá abajo, podemos deshabilitar la selección de cualquiera de estos tipos de objetos. Por ejemplo, pedirle que no seleccione polisuperficies. Esta barra la podemos dockear a la interfase, arrastrándola a alguno de los bordes. Con Control A, que selecciona todos los objetos, producto de que tengo deshabilitada la selección de polisuperficies, no se seleccionan las polisuperficies, lógicamente. Así que voy a volver a habilitar eso y borrar todo lo que tengo en el archivo. Todos los objetos que dibujamos tienen una medida en función a la unidad de medida en la que estamos trabajando.
Por ejemplo, si yo construyo una línea centrada en el 0 y con 100 unidades de largo, porque lo estoy dibujando en un archivo en centímetros, esta curva tiene de largo 100 centímetros. Si yo ahora abro un archivo nuevo de Rhino, lo abro en metros y copio esta curva que tiene largo 100 centímetros en este archivo que está en metros, Rhino va a escalar el objeto para que se adapte a la nueva unidad de medida y ahora va a pasar a tener la misma medida real, pero en otra unidad de medida. Podemos cambiar la unidad de medida del archivo haciendo clic derecho, Unit Settings y cambiando la unidad de acá. Cuando apretemos OK, Rhino nos va a preguntar si queremos escalar el modelo. Si le decimos que sí, significa que estábamos modelando los objetos en la medida que corresponde y ahora que cambiamos la unidad de medida, Rhino debería escalarlos, que es lo mismo que hizo cuando copió la curva de 100 centímetros a un archivo en metros. Si le decimos que no, entonces la medida real de los objetos va a cambiar. La curva de 100 centímetros ahora va a pasar a tener medida de 100 metros. Siempre tenemos que modelar en escala 1 en 1 y en la unidad de medida que se nos haga más cómoda. También podemos escalar los objetos a mano con la herramienta Scale. Por ejemplo, voy a dibujar una caja y con la herramienta Scale selecciono el objeto que quiero escalar, selecciono el centro desde donde lo voy a escalar y ahora puedo escribir el factor de escalamiento, por ejemplo, hacerlo 2 veces más grande. También tengo la opción de setear el centro desde donde lo voy a escalar, un punto de referencia, y ahora puedo setear la medida de este punto de referencia, y eso lo puedo hacer numéricamente, decirle que quiero que esa recta que acabo de dibujar mida 5 metros. También existen scales que no son uniformes, por ejemplo, Scale 2D va a escalar el objeto en el plano del Z-Plane, y Scale 1D va a escalar el objeto en la dirección que yo le indique por medio de 2 puntos. El mundo de coordenadas de Rhino no tiene nada que ver con la grilla que vemos en los viewports. Esa grilla se llama Construction Plane porque es el plano de referencia desde donde se ejecutan todos los comandos que estemos usando. Mientras que la orientación de los ejes del mundo de coordenadas los podemos ver acá. El Z-Plane es un objeto en sí mismo y lo podemos editar para que se adapte a lo que estamos tratando de modelar. Por ejemplo, si esta caja deja de estar orientada en función del Z-Plane y yo trato de dibujar un rectángulo que sea coplanar a una de sus caras, porque este comando de rectángulo siempre construye rectángulos que son coplanares al Z-Plane, no voy a poder dibujar el rectángulo. Lo que debería hacer es ir a las herramientas del Z-Plane, setear un Z-Plane nuevo, por ejemplo con esta herramienta que primero me pide que setee el centro, después un segundo punto para setear el eje X del Z-Plane y un tercer punto para setear el eje Y. Ahora, la herramienta para construir un rectángulo por medio de 2 puntos se va a orientar a este Z-Plane nuevo, no importa dónde lo dibuje. Y eso aplica a cualquier otro comando. Si yo seteo las coordenadas de un punto, esas coordenadas van a tener que ver con este Z-Plane nuevo. Si yo escalo en 2 direcciones esta caja, esas direcciones tienen que ver con el plano del Z-Plane. En cualquier momento puedo volver a setear el Z-Plane en planta con este comando de acá, que siempre lo va a setear en el 0, 0 del mundo de coordenadas y además lo va a orientar al eje X y al eje Y del mundo de coordenadas. El Z-Plane es un objeto en sí mismo que tiene su propio historial, así que acá es donde puedo pedirle que vaya para atrás o para adelante en las operaciones de Z-Plane. No va a reaccionar con control Z. Con clic izquierdo voy para atrás y con clic derecho voy para adelante. Varios comandos nos dan la opción de setear más de un punto de referencia para cambiar el plano donde estamos trabajando y entonces no va a hacer falta cambiar el Z-Plane. Por ejemplo, Mirror siempre va a mirrorear un objeto perpendicular al Z-Plane. Y con el segundo punto lo que estoy haciendo es definir el eje de ese plano. Pero también nos da la opción de setear un plano por medio de 3 puntos, como acabo de hacer con el Z-Plane. Setear el centro y 2 puntos más para setear los 2 ejes. Por último, podemos pedirle al Gumball que se oriente en función al Z-Plane, al objeto o al mundo. Entonces, cliqueando este objeto acá, y el Gumball está orientado en función al Z-Plane. Si yo vuelvo para atrás en la operación que había hecho antes, este Z-Plane que está orientado de una forma rara, orienta al Gumball de una forma rara, pero puedo pedirle que siempre sea ortogonal a los ejes de coordenadas del mundo de Rhino. Y también le puedo dar la opción de que se oriente en función al objeto. Fin de la clase.